Tienen que liberar a los presos políticos jóvenes, son presos políticos, están por una decisión política. Es una decisión política, la represión. Hacer hoy el PAN es denunciar por completo lo que fue la represión de este gobierno, que usó, le guste o no, la violencia en contra de personas manifestantes. O sea que hay muchos actores políticos involucrados dentro de la convocatoria e incluso dentro de los hechos violentos. ¿Qué se sabe? ¿Quién está detrás del bloque negro? ¿Quiénes son los que están moviendo los hilos de estos sujetos? Bueno, decirte, Juan, que eso forma precisamente parte fundamental de la investigación, ¿no? La investigación no va a terminar con las investigaciones con detenido a partir de estas puestas a disposición, son fundamentales, pero tenemos también líneas de investigación referentes a la autoría intelectual, estamos avanzando en eso. Nosotros no hacemos persecución política, lo que hacemos es persecución de delitos, ¿no? Y en eso es en lo que estamos trabajando. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y en pleno sábado se les viene la noche tanto a Alejandro Moreno Cárdenas como a Jorgito Romero, el chillón. Y hay que decirlo, ahora entendemos muchísimo porque andan muy temerosos, muy nerviosos, tratando de justificar lo injustificable. La famosa marcha que recordemos que había muchos porros, como están acostumbrados los priistas y panistas, violentando, robando, agrediendo, entre otras cosas, pensaron que se iban a seguir con la suya y que los iban a liberar. De hecho, escucharemos el lloriqueo donde exigen que se les libere a estos porros desmedidos. Por su parte, ahora sí que la fiscal dice duro y contundente que ya están investigando quiénes son los líderes o quiénes son las mentes intelectuales de la oposición que crearon esto para tratar de desestabilizar un gobierno que solamente está dando resultados. Por eso vimos que Alito, el mismo Jorge Romero, poniendo todos los despachos de sus mismos partidos políticos pequeños, pero tienen muchos recursos, poniendo otros despachos a su disposición sin buscar que se haga justicia. Veremos, amigos y amigas, que en las próximas horas quizá los metan en algo más que un problemón, porque resulta que sabemos que lo mismo que estaban pagando periodistas y panistas, no solamente a influencers, también estaban pagando a porros y por eso andan muy temerosos. Vamos a escuchar cómo se lo dice la fiscal Berta Alcalde Luján, donde vemos que por eso andan muy temerosos Alito y Jorge Romero y tienen por qué. Lo vemos y lo platicamos. Tienen que liberar a los presos políticos jóvenes, son presos políticos, están por una decisión política. Es una decisión política la represión del gobierno de Morena. Mucho ánimo y carácter y no está solo. ¡Libertad a los jóvenes! Libertad a los jóvenes. ¡Libertad a los jóvenes! Libertad. ¡Libertad a los jóvenes presos políticos de Morena! El PAN hoy lo señala. Lo que sí va a hacer hoy el PAN es denunciar por completo lo que fue la represión de este gobierno, que usó, le guste o no, la violencia en contra de personas manifestantes. Y hoy quiero ser muy clara sobre lo que estamos viendo miles de jóvenes en México y que el gobierno se niega a escuchar. Porque mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum intenta esconderse en sus conferencias y en sus mañaneras, miles de jóvenes salimos a gritar en todo México la realidad. Y es que ya estamos cansados. Presos políticos, así lo han dicho. ¿Es una persecución política o estamos persiguiendo el delito? De ninguna manera, Juan, te lo digo de manera tajante, nosotros no hacemos persecución política, lo que hacemos es persecución de delitos, ¿no? Y en eso es en lo que estamos trabajando. Como bien te dijo el secretario, nosotros recibimos 29 personas a partir de estos hechos violentos que se presentaron ese día. Lo que hicimos fue avanzar en la investigación a partir de los elementos con los cuales se ponen a disposición estas personas, ¿no? Teníamos señalamientos directos por parte de las víctimas que sufrieron lesiones, los informes de los policías que refieren haberlos visto participar en agresiones particulares, y a partir de la información que fuimos recabando, incluyendo los dictámenes médicos que se fueron recabando, decidimos de estas 29 personas decir que se refieran a varias de estas, a 11 a la justicia cívica, ya que se trataba de lesiones que no tardan en sanar más de 15 días. Estas lesiones no son sancionadas por la ley penal, y esto habla de la objetividad con la cual actuamos desde el primer momento, ¿no? A partir de las primeras clasificaciones, nosotros no somos una fiscalía que fabrica culpables, lo que estamos haciendo es trabajar con toda objetividad y poder, con la información en la investigación inicial, determinar cuáles fueron los delitos después que imputamos a cada una de estas personas. Ahora, ¿hay personas que están vinculadas ya a proceso, participantes en estas movilizaciones, fiscal? Así es, Juan, tenemos hoy en día 18 personas vinculadas a proceso, ¿no? Algunas de estas por lesiones, como bien decía el secretario, tenemos diversas víctimas, muchas de ellas con fracturas y otro tipo de lesiones. Tenemos también vinculaciones a proceso en 2 casos por el delito de robo y también vinculaciones
violaciones a proceso por resistencia con violencia por parte de particulares y por tentativa de homicidio en 3 casos. Fiscal, nos cae la pausa, regresamos de ella, si me lo permites, contigo y también con el secretario de Seguridad, con Pablo Vázquez, también para conocer cuáles son los elementos probatorios con los que cuenta la Fiscalía para sustentar estos procesos. Con mucho gusto. Gracias. No se vaya, volvemos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias, iniciando este sábado al secretario de Seguridad de la capital del país, a Pablo Vázquez, que nos acompaña, que esté aquí, igual a la fiscal general de la Ciudad de México, Berta Alcalde de Luján. Seguimos, fiscal, con los detenidos por estos hechos violentos sucedidos en las movilizaciones de hace 8 días y del jueves pasado en el aniversario de la Revolución. Estamos hablando sobre las personas que han sido vinculadas a proceso por diversos delitos. ¿Cuántas personas, me decías, han sido vinculadas a proceso? Tenemos hoy en día 18 personas vinculadas a proceso. ¿Y cuántas personas han meritado, por la evidencia con la que se cuenta, prisión preventiva? Pues mira, en un inicio se decretó prisión preventiva para 8 personas. No obstante, a partir de los elementos probatorios que tienen que ver sobre todo con el arraigo, estos son delitos que no ameritan prisión preventiva de oficio. La Fiscalía no se ha opuesto a la modificación de medidas cautelares. Se han modificado algunas cautelares y hoy en día tenemos 3 personas en prisión preventiva. ¿Por qué delitos, fiscal? Tenemos 3 personas, una de ellas por tentativa de homicidio, otra por lesiones graves y una más por lesiones y robo. Tentativa de homicidio. ¿Cómo puede la Fiscalía y en su caso la autoridad judicial determinar la comisión de este delito en la marcha del pasado sábado de hace 8 días? ¿Qué elementos probatorios cuentan? Esta es una pregunta muy importante, ¿no? Y la determinación de por qué imputar por tentativa de homicidio en 3 de los casos tiene que ver por cómo se dieron las circunstancias y el tipo de violencia. Eso se trata de un caso en donde patearon en el piso a policías, pateaban en la cabeza, tenían expresiones de te voy a matar, ¿no? Es el tipo de circunstancias que se dieron. A estas personas las tenemos ubicadas con videos como parte de las agresiones y seguimos investigando en relación a cómo se dieron las circunstancias de los hechos. Tenemos también dictámenes médicos, tenemos las periciales en cómo se dieron básicamente la dinámica de los hechos y a partir de cómo va avanzando la investigación, que tiene mucho que ver con la intencionalidad de estas personas, ¿no? A partir de cómo actuaron, la Fiscalía va a decidir si en alguno de estos casos se tiene que reclasificar. Como bien lo dije, vamos a actuar con toda seriedad y objetividad en relación a nuestras peticiones en audiencia. Fiscal, ¿hay videos de estas agresiones, además de los testimoniales? ¿En qué consisten específicamente las pruebas contra los sujetos que están vinculados al proceso y las personas que se encuentran en esta situación de estar detenidos? Claro que sí, como bien lo decía, tenemos en principio los testimonios de las víctimas, quienes identifican a estas personas, ¿no? Los informes de policía que se recibieron, en donde se narran las circunstancias de cómo fueron los hechos y cómo se hacen las detenciones. Tenemos diversos videos, sí, que estamos analizando. Tenemos ya situadas a buena parte de estas personas en los lugares en donde se realizaron los hechos, en distintos tipos de agresiones, y estamos individualizando en cada uno de esos casos, ¿no? A partir del material que está siendo analizado tanto por Policía de Investigación como por peritos. Secretario de Seguridad, rezo rápidamente contigo. Pues es lamentable, ¿no?, esta situación en donde vemos actos de violencia contra quien sea y ahora contra la autoridad, contra los policías de la Ciudad de México. 100 lesionados que tuvieron que ser atendidos, más policías que tuvieron que ser atendidos a ellos. Estamos hablando más de 100. Hijos, perdóname, pero no hace falta legislar, de acuerdo a tu criterio, para que haya penas mucho más severas a quien agreda a un policía. Ya parece que vas a darle una patada a un policía en cualquier otro país del mundo. Pues inmediatamente lo someten y sin importar el policía en el resguardo de su integridad, cuál es la acción que va a cometer o que comete, está planteado ante la ley que es legal, es la autoridad. El policía. ¿Hace falta legislar, secretario? Existen distintos tipos penales donde las agresiones a autoridades tienen un castigo. Creo que corresponde a nuestros representantes en el legislativo y desde luego a la sociedad en su conjunto hacer una reflexión al respecto. Nosotros nos cuesta entender cómo una movilización que tenía o decía tener entre sus principales consignas el alto a la violencia, la disminución de la inseguridad, tiene como principal vía de expresión la violencia y la comisión de delitos. Creo que ahí toca hacer una reflexión sobre cómo prefieren los grupos que se movilizan o los grupos que incitan o validan estos actos, cómo quieren expresarse. A la autoridad lo que le toca es, con sus herramientas, con las herramientas que tiene disponibles, salvaguardar los derechos a la manifestación, a la movilización, al orden público y desde luego nuestros valores democráticos y republicanos. Acá vimos una marcha que tenía en su bloque negro, en su bloque agresivo, el objetivo desde el inicio de la marcha de derribar las vallas que ellos saben que están para justamente evitar el contacto y resguardar instituciones, edificios que representan mucho más que quizá el inmueble en sí mismo. Claro, patrimonio. Y en ese sentido,
Nos cuesta, insisto, comprender cómo puede ser la violencia la vía de expresión en una marcha justamente que reivindicaba la no violencia en las consignas, al menos las de redes sociales. Con los detenidos, me parece muy importante saber quién estaba detrás de ellos, porque hay evidencia periodística, yo no estoy hablando de evidencia jurídica, esa es tu cancha fiscal, que sea que hay muchos actores políticos involucrados dentro de la convocatoria e incluso dentro de los hechos violentos. ¿Qué se sabe? ¿Quién está detrás del bloque negro? ¿Quiénes son los que están moviendo los hilos de estos sujetos? Bueno, decirte, Juan, que eso forma precisamente parte fundamental de la investigación, ¿no? La investigación no va a terminar con las investigaciones con detenido a partir de estas puestas a disposición, son fundamentales, pero tenemos también líneas de investigación referentes a la autoría intelectual, estamos avanzando en eso, ¿no? Y también en relación a otros delitos, otras lesiones, otros robos que se denunciaron y que vamos a atender también para lograr tener ya sea órdenes de aprehensión o citatorios y seguir persiguiendo estos delitos tan delicados. Personas que evidentemente, y se ve en los videos periodísticos de las marchas, no solo convocaron, sino son líderes de contingentes, muchos de ellos violentos, que aparecen en las dos marchas, en la del sábado y en la del jueves, ¿están sujetos a investigación? Sí, definitivamente, estamos investigando a esos personajes, ¿no? Que los hemos visto no nada más en este tipo de manifestaciones violentas. Por ejemplo, una de las personas detenidas que sigue en prisión preventiva está vinculado también a otros casos, ¿no? Es un líder porril que se le ve dando instrucciones en distintos videos en la marcha, además de los hechos por los cuales se le imputa. Entonces, eso va a formar parte fundamental de la investigación. ¿Y está trabajando en conjunto Fiscalía y Secretaría de Seguridad Ciudadana? ¿Se están coordinando de manera adecuada? ¿Encuentras, fiscal, ahí alguna oportunidad? Ha habido muy buena coordinación con la Secretaría de Seguridad, se está trabajando en conjunto en estas investigaciones, no nada más en los hechos relacionados con esta última manifestación, tenemos también la investigación andando de los hechos del 2 de octubre, se ha avanzado en ese caso ya con 2 órdenes de aprehensión y estamos trabajando en conjunto para poder perseguir este tipo e investigar este tipo de conductas. Y otro secretario de